Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Narendra Modi invita al Papa Francisco a viajar a la India. El primer ministro indio Narendra Modi se reunió por primera vez con Francisco. Era un encuentro delicado, pues Modi pertenece a un partido nacionalista hindú muy celoso con las minorías de cristianos y musulmanes. El primer ministro dijo en Twitter que la visita fue muy cálida, que pudieron afrontar muchas cuestiones y que lo había invitado a India. Como regalo llevó al Papa un candelabro de plata típico de las iglesias de la India. También un libro con sus medidas a favor del medio ambiente. This is your most favorite subject, climate. El Papa le regaló uno de sus medallones de bronce más simbólicos. El desierto diventerà un giardino. También algunos de sus escritos sobre la fraternidad universal y sobre el medio ambiente. Y además le dio un regalo personal. Medal of 9-year pontificate. For you. For your mother. Wow. Una visita llena de gestos de cordialidad. Y antes de marcharse, el primer ministro le repitió la invitación a viajar a India. Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me. Very happy. And I would like to see you in India. El Papa estuvo a punto de viajar a la India en 2017, pero el gobierno de Modi decidió no invitarle por supuestos problemas de agenda. Lo cierto es que a Narendra Modi le preocupa la reacción de algunos grupos de nacionalistas hindúes radicales muy celosos de la identidad del país, que hasta hace pocos años han cometido atentados violentos contra las minorías cristiana y musulmana. Los cristianos son solo el 1,5% de los 1.300 millones de habitantes de India. La farmacia papal con 500 años de historia y vistas a la Fontana di Trevi. Situada en la plaza de Trevi con vistas inmejorables a la Fontana, la antigua farmacia Pesci es testigo de la historia de Roma desde 1552. Esta farmacia nació hace casi 500 años por orden papal. Esta farmacia fue fundada en el 1552. Al inicio se encontraba enfrente de la Fontana, que se construyó más tarde. Era una especie de especiería, una farmacia antigua para las personas pobres que se encontraban en esta zona. La farmacia más antigua de Roma cambió de local en el siglo XIX, pero mantiene su mobiliario original, incluido un mortero de 1552, su año de fundación. Desde entonces, la farmacia Pesci ha fabricado cientos de productos terapéuticos utilizados incluso por los papas. Es el caso del bálsamo inocenciano. Este medicamento era usado para calmar todo tipo de dolores gracias a las capacidades relajantes de sus componentes naturales. Hemos encontrado una antigua receta, un antiguo manuscrito sobre cómo debe usarse. Se decía que se usaba tomando 2 escrúpulos al día. No sabemos qué quiere decir escrúpulos, pero es maravilloso pensar que tenían esta forma de utilizar este producto y que se hacía en esta farmacia. En sus baldas se pueden encontrar componentes medicinales antiguos como sangre de dragón o madera sagrada, utilizada para mejorar el sistema linfático. Pero no es el único tesoro que guarda este local. A los lados del mostrador, también único, se pueden encontrar 2 vasijas de pórfido, el material usado en las tumbas de los faraones o emperadores como Napoleón. Una de ellas está unida al general Garibaldi, responsable de la unificación italiana. En esta farmacia tenemos 2 ánforas. Cuando Garibaldi murió, un arquitecto que vivía en el Palacio del Quirinal decidió tomar una de las 2 ánforas para llevarla y albergar los restos de nuestro gran Garibaldi, solo que al final decidieron no incinerarlo sino enterrarlo, y así la urna volvió aquí. La antigua farmacia Pesci ahora la regenta la 3ª generación de la familia Ciotti, que busca preservar el pasado de este legado romano mientras atiende a su clientela de la plaza de Trevi. Desde España al Vaticano para ver al Papa. Una emoción muy grande. Unas 50 personas de parroquias de 3 pueblos de Badajoz, España, viajaron a Roma para ir a ver al Papa y recibir su bendición.
Lo ha organizado todo el párroco de esos 3 pueblos, que reconoce que no le costó reunir a tantas personas para conocer a Francisco después de los meses de cuarentena. Fue decirlo en las parroquias y la gente, después lo dicho de la situación, pues se apuntó rápidamente y no quería perder la oportunidad. Margarita es una de ellos. Ha tenido la oportunidad de saludar al Papa y está muy orgullosa de haber venido a Roma. Pues ha sido una emoción muy grande que nunca soñaba el haberle visto y haberle dado la mano. No esperaba yo nunca el estar tan cerca del Papa. El objetivo del viaje es espiritual e histórico, enseñar al grupo los orígenes de la Iglesia Católica y que escuchen de primera mano el mensaje de Francisco. Ha sido algo también que nos ha llegado, porque también necesitábamos esas palabras del Papa y sobre todo de lo que nos ha hablado, ¿no? Una cosa que en la sociedad falta, que es la libertad, ¿no? La libertad que viene de Cristo, ¿no? En la plaza de San Pedro hay cada vez más peregrinos que deciden emprender su viaje a Roma para escuchar las palabras del Papa tras estos meses duros de pandemia. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de San Juan, tenemos la esperanza que nos da Jesús. Él dice que ha venido para salvar a todos, para que nadie se pierda. Y por eso, todos aquellos que muramos, creyendo y haciendo su voluntad, resucitaremos con Él en el último día. Hoy la Santa Madre Iglesia también celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es hermoso ver cómo tantos familiares van este día a los cementerios para enflorar a sus seres queridos. En México tienen los famosos altares de muertos, donde están las fotos de aquellos seres queridos que ya están en la presencia del Padre. Y los recuerdan con cariño, con alegría, con esperanza. El Evangelio de hoy es el Evangelio de la esperanza para todos aquellos que ya partieron a la presencia del Padre. Esas personas a las cuales nosotros encomendamos a la providencia divina para que el Señor, en su infinita misericordia, les conceda la luz eterna de su rostro. Quiero enviar un saludo especial a todos aquellos hermanos que en este día acogen en su seno, en su hogar, en su corazón, esos rostros de esos familiares que ya partieron a la presencia de Dios. Porque a través de ese recuerdo, a través de esa acción, demostramos que aunque han muerto, viven en cada uno de nuestro ser. Sé que para muchos tampoco es fácil recordar estos días, porque viene la nostalgia, viene ese vacío que en ocasiones deja a un ser querido. Pero la gracia y el amor de Dios son capaces de llenarlo para poder seguir creyendo y amando esa esperanza con que Dios nos espera después de nuestra muerte. Que el Señor nos dé la gracia de poder preparar ese día, ese encuentro definitivo que tendremos con Dios cuando partamos de esta tierra. Que así sea. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Este martes, los estados de Virginia y Nueva Jersey eligen a sus gobernadores, mientras en Minneapolis, una ciudad todavía estremecida por el asesinato de George Floyd, votará si disuelve su departamento de la policía y crea una nueva agencia de seguridad pública. Pueda que sea un año impar, pero las elecciones del martes no son concursos locales sonolientos.
Los votantes en Virginia opinan sobre una contienda para gobernador que podría sacudir al presidente Joe Biden y a los demócratas en Washington. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció en la cumbre climática de la ONU el lunes que Estados Unidos y otras naciones desarrolladas tenían gran parte de la responsabilidad del cambio climático y dijo que las acciones tomadas a lo largo de esta década para contener el calentamiento global serán decisivas para prevenir el sufrimiento de las generaciones futuras. Por otro lado, un grupo consultivo especial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, se reunirán este martes para estudiar recomendaciones detalladas acerca de la administración de la vacuna de Pfizer-BioNTech a los niños más pequeños de entre 5 a 11 años de edad. Si el Comité de Inmunización de los CDC decide autorizar las inyecciones, la decisión se dirigirá a su directora Rochelle Walensky para la aprobación final. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El mundo alcanza la cifra récord de 5 millones de muertos por COVID-19, aunque esta cantidad es inferior a la que expertos nos dicen. Más de 5 millones de muertos por el COVID-19 en el mundo. Es la aterradora cifra que reveló la Universidad Johns Hopkins este lunes y una pérdida tan inmensa que equivale a la población entera de países como Costa Rica, Uruguay o Panamá. Al mismo tiempo, los expertos dicen que estos 5 millones son un recuento insuficiente. De hecho, muchos países no pueden registrar con precisión el número de personas que han muerto a causa del COVID-19, como India y las naciones africanas, y existen dudas sobre la veracidad de los datos de otros países, como Rusia. Puedo decir que en un día en el hospital de Semashko hubo 26 personas muertas, para que quede claro que todas tenían la infección por coronavirus, pero el número de esas muertes no entró en ninguna estadística. Tengo una razón para suponer que los funcionarios lo diluyen durante varios días. Según los expertos, el número real de fallecidos podría ser hasta 10 veces superior. Pero el ritmo de las muertes parece haberse desacelerado desde que el mundo alcanzó los 4 millones a principios de julio, a pesar de la rápida propagación de la variante Delta. Una señal de que las vacunas ya generan un impacto y que los no vacunados, como dijo la doctora Rochelle Walensky, son los más expuestos. La abrumadora cantidad de nuevas infecciones continúa ocurriendo entre personas que no están vacunadas. Las vacunas se reducen los contagios, pero en algunas regiones del planeta como el Caribe y el este de Europa, muchas personas no se han vacunado, así que los casos y las muertes están aumentando. También inciden la disparidad en el acceso a las dosis y sobre todo la gran desinformación que circula en varios países. Por eso los expertos dicen, vacúnese. En conclusión, las agencias de espionaje de Estados Unidos dijeron que es posible que nunca descubran el origen del COVID-19. Esa es su conclusión en un informe que fue la actualización más detallada de una revisión de 90 días que el presidente Joe Biden ordenó para averiguar el origen del virus SARS-CoV-2. Las agencias han expresado poca confianza en el escenario de que el patógeno se originó en un animal y la posibilidad de que fue un accidente de laboratorio, no un arma biológica, es aún moderadamente plausible. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El Papa Francisco celebra misa de difuntos en cementerio militar y nos dice, deteneos fabricantes de armas. Francisco caminó solo entre las tumbas de los soldados franceses caídos en la Segunda Guerra Mundial, dejando rosas blancas y deteniéndose a rezar en silencio. En este cementerio tan poco conocido en Roma hay casi 2.000 soldados enterrados y no todos eran católicos. Algunos eran marroquíes del ejército de Francia. Eran llamados los Gumiers. La atmósfera era de profundo recogimiento. Francisco señaló un detalle, y es que en muchas tumbas de este cementerio solo estaba escrito «Muerto por Francia». Neppure il nome. Nel cuore di Dio c'è il nome di tutti noi. Ma questa è la tragedia della guerra. Los Gumiers tenían fama de sanguinarios, pero Francisco dijo que a quien hay que mirar no es a los soldados, sino a los que promueven las guerras. Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Morto por la Francia. Al
alcuni hanno il nome, alcuni pochi no, ma queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. Francisco ha propuesto en varias ocasiones mirar a las tumbas de los caídos en las guerras mundiales. En 2014 visitó Redipuglia, un gigantesco cementerio donde hay enterrados más de 100.000 militares italianos caídos en la Primera Guerra Mundial. Y en 2017 visitó el cementerio de los soldados americanos caídos durante la campaña italiana en 1943. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que el CIS financió más de 630.000 atenciones de pacientes con cáncer durante la pandemia. Si bien la COVID-19 está dejando el triste resultado de miles de fallecidos en nuestro país durante la pandemia, una de las principales causas de muerte en el Perú sigue siendo, sin duda, el cáncer. Es por eso que las acciones de salud pública dirigidas a combatir este mal se enmarcan en la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En ese sentido, la IAFAS, Seguro Integral de Salud, tiene una participación muy importante, ya que sus 5 planes de seguros cubren actualmente la atención integral y gratuita de todos los tipos de cáncer, permitiendo que familias de escasos recursos económicos puedan tener acceso al tratamiento de esta enfermedad de alto costo. En los primeros 15 meses de la pandemia, la IAFAS-CIS ha cubierto el costo de 630.000 atenciones de sus asegurados con enfermedades con cáncer a nivel nacional, así como una serie de pruebas y exámenes de prevención y diagnóstico. Cerca del 78% de ellas fueron financiadas directamente por la IAFAS Seguro Integral de Salud y el 22% restante de la IAFAS Fondo Intangible Solidario de Salud, unidad ejecutora del CIS. Cabe mencionar que la IAFAS FISAL cubre los 7 tipos de cáncer más comunes, de cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemia y linfomas. Todas las demás neoplasias son financiadas directamente por la IAFAS-CIS. Recordemos que la IAFAS-CIS es un ente financiador del Estado que administra los fondos de salud y transfiere recursos económicos por adelantado a los establecimientos de salud público a nivel nacional para garantizar las prestaciones en salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación de sus asegurados. Continuando con la información, les comentamos que la Fundación Teletón presentó a Niña Embajadora 2021. En una conferencia de prensa, la Teletón dio a conocer a Johnson Mendoza, quien será la niña símbolo de este año 2021. El evento solidario más grande del país se desarrollará el próximo sábado 6 de noviembre. La pequeña de 6 años, que ha venido desde Huancayo con su familia, contó cómo las terapias le han ayudado en su salud, dado que en los últimos años se vio deteriorada. A su turno, la señora Olinda, su madre, instó a todos a apoyar con el evento que se llevará a cabo el próximo sábado. Por su parte, el padre Isidro Vázquez, presidente de la Fundación Teletón, dijo que para este año 2021 no tienen una meta específica de recaudación de dinero. Asimismo, anunció que han convocado a diversas figuras de la televisión peruana, entre conductores, influencers, cantantes y más. Las personas podrán seguir el evento a través de la señal abierta de la televisión, pero también en redes sociales como en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Esta es la segunda vez que la Teletón se desarrolla de manera virtual por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, hay diferentes formas de colaborar. Ustedes pueden hacerlo a través de todas las tarjetas de crédito y débito ingresando a www.teleton.p. Cabe resaltar que la Teletón es un evento a favor de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que busca generar en nuestro país un cambio cultural en pro de la dignidad de las personas con habilidades diferentes y de sus derechos. El apoyo de autoridades, de empresa y de la población es fundamental para que la Clínica San Juan de Dios pueda llevar a cabo el trabajo de rehabilitación
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de miles de niños y jóvenes con discapacidad en todo el Perú. Continuando con la información, ahora nos vamos a la ciudad de Arequipa. El Seminario Arquidiocesano San Jerónimo organiza rifa virtual Pro Seminario. El Seminario Arquidiocesano San Jerónimo está organizando una rifa virtual para recaudar fondos que contribuyan con el sostenimiento del seminario y la formación de nuestros futuros sacerdotes. La rifa se realizará el 14 de noviembre a las 11 de la mañana a través de la página de Facebook Seminario Arquidiocesano San Jerónimo Arequipa. Entre los premios que se sortearán se encuentran una camioneta Suzuki marca Alto 0 kilómetros, una vaca lechera, una licuadora, una refrigeradora, un microondas y muchas sorpresas más. Cada número de la rifa cuesta solo 5 soles y se puede adquirir haciendo el depósito a través de la cuenta Yape que aparece en pantallas o en la cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú que figura en nuestras pantallas. Seguido a ello, ustedes deberán enviar una captura de pantalla del depósito con su nombre completo, teléfono y dirección al número de celular 90 24 31 841. Desde ahí recibirán un mensaje con su número de rifa. Esta fue toda la información que tenemos para ustedes. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ADA Televisión y JN19. Permiso. Asignarían $85.7 millones en El Salvador para subsidio al gas licuado. La propuesta de presupuesto del Ministerio de Economía es de $139.665.955, de los cuales 85.7 millones serán destinados al subsidio al gas propano, dijo la ministra de Economía. Se trata de un incremento de $20 millones. Para que todos los salvadoreños, nuestros restaurantes, la pupusería, la tienda que lo requiera, pueda acceder a este beneficio adicional al que ya la población salvadoreña recibía. La ministra informó que se destinará $500,000 para preparar un censo de población y vivienda que iniciará hasta el año 2023, para el que adicionalmente esperan un financiamiento. Para poder contar con toda la base que se requiere para poder salir ya a poder hacer encuestas, estamos apuntándole en el 2023. El Banco Interamericano de Desarrollo, para poder contar con el financiamiento necesario para poder implementar un proyecto como este, estaríamos esperando que este financiamiento sea de alrededor de $40 millones. El presidente de ANDA también explicó la propuesta de presupuesto para el próximo año, que asciende a $255.7 millones, un aumento porque la autónoma proyecta más ingresos y descartó que se trate de aumento en el pliego tarifario. Tiene que ver con el tema de micro y macro medición. Tenemos que realmente saber cuánto está consumiendo las personas y lo que consuma usted paga. Hay conexiones ilegales, gente que se está conectando sin pagarle cero a la institución. Alemán dijo que hay personas que ya cumplieron sus funciones en la institución. Por eso ha aumentado el presupuesto para remuneraciones. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Esta es la editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, titulada Accidentes de Tránsito, en la voz de Omar Serrano. Además de la terrible pandemia de COVID-19 que sigue causando dolor y sufrimiento, en el país tenemos otras epidemias que son más viejas, que también causan luto y dolor, causan desintegración familiar, pobreza, pero parece que no preocupan mucho. Una de estas epidemias es la de los accidentes de tránsito. En nuestro país el tráfico vehicular es una verdadera amenaza para la vida, es decir, para los derechos humanos, dada la poca protección que el ciudadano recibe del Estado. En el año 2019, la División de Tránsito de la PNC contabilizó 20.107 accidentes de tránsito. Esos accidentes dejaron casi 11.000 lesionados y 1.406 fallecidos. Es decir, en promedio cada día en el país tuvimos ese año
55 accidentes de tránsito, 30 personas lesionadas y 4 muertos por esa causa. Según el Banco Mundial, para ese año 2019, El Salvador tuvo 21 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Por eso decimos que estamos ante una verdadera epidemia. Hay países que tienen más carros por habitantes y no tienen estos accidentes. Alemania, Australia, Canadá, Finlandia, España, por ejemplo, tienen 4 fallecidos por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. Es decir, el problema no es de la abundancia de carros. Hay causas evidentes. Según las autoridades, las causas son invadir el carril contrario, la distracción del conductor, el irrespeto a las señales de tránsito, el exceso de velocidad, andar tomando y manejando. Pero también hay causas que no son tan evidentes. La falta de la señalización, el mal estado de las carreteras, los problemas con el transporte colectivo y sobre todo la violencia que impera en el país, también la vemos a diario en el tráfico. Da pena que tengan que poner esos obstáculos o los que llaman super sapos para que los conductores no los ocupen como carriles. Si alguien va en el tráfico respetando la fila con paciencia, es lento y hasta tonto. El que se sale y sobrepasa abusivamente, ese es el listo, ese es el buzo. Nos hacen falta cambios culturales. Todo esto contribuye a que haya más accidentes de tránsito. Hace falta mucho, mucho para solucionar esta problemática y mientras tanto muchas vidas se seguirán perdiendo. Esta epidemia es tan grave como las otras y merece toda la atención del Estado y de nosotros, los y las ciudadanas. Y hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de Todos los Fieles Difuntos. Conozcamos más de esta hermosa historia. Como era lo usual, el monje fue puesto en capilla ardiente a la espera de que amaneciera para inhumarlo y conforme a la costumbre, varios de sus compañeros comisionados por el prior ingresaron esa noche a su celda para hacer el inventario de sus pertenencias. Y cuando levantaron el colchón, escucharon un tintineo. Entonces lo abrieron y encontraron en su interior una bolsa que contenía varias monedas de oro, lo cual era incompatible con el inquebrantable voto de pobreza que él había formulado. E inmediatamente se la llevaron a San Gregorio Magno, que era el abad del convento en esa época, quien dio rienda suelta a su ira y ordenó que el cadáver fuera enterrado en un albañal en el que arrojaban las basuras fuera del monasterio. Al cabo de algunos días, San Gregorio Magno se arrepintió de esa medida tan drástica y en compensación celebró 30 misas, una diaria, por su alma. Algunos meses después el fraile castigado se le apareció en sueños al abad, le agradeció por las eucaristías y le dijo que gracias a ellas había sido liberado del purgatorio y ya gozaba de la presencia de Dios. Desde entonces, a las que se ofician por los fieles difuntos con esa periodicidad se les conoce como misas gregorianas. En los primeros tiempos de la cristiandad se inscribían en rollos especiales y en las paredes de las catacumbas los nombres de los muertos, mártires o no, y en honor a ellos se entonaban oraciones con la idea de que, como dice Juan Macabeo en el versículo 46 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, hay que ofrecer sacrificios por los difuntos para que Dios les perdone sus pecados. Así se afirmó la costumbre de orar por los fallecidos. A partir del 998, San Odilon, que era el abad de los benedictinos, instituyó en los monasterios de la orden un día especial para la conmemoración de los fieles difuntos, que pronto se extendió al resto de la iglesia y desde el siglo XII comenzó a celebrarse el 2 de noviembre. En el primer concilio de León, presidido por el Papa Inocencio IV en 1254, se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como purgatorio, que más que un lugar, es un estado por el que atraviesan las almas que deben purificarse antes de llegar a la presencia de Dios. Y para el efecto se invocó el versículo 13 del tercer capítulo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que dice que el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra resiste la prueba del fuego, recibirá el premio. Y con ello se dio vía libre a las preces
que se elevan ante Dios con el fin de abreviarles el camino, porque según dijo el Papa Sixto IV en 1476, sintetizando las conclusiones del primer concilio ecuménico de Florencia, efectuado en 1445, los que murieron en la luz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos. Todo esto consolidó la celebración del Día de los Fieles Difuntos, que hoy conmemora la Iglesia en todo el mundo, y que más que una jornada para orar por los que ya no están, es una feliz oportunidad para detenernos a reflexionar sobre el efímero paso del hombre por la vida y la necesidad de que en su transcurso edifique su corazón para lograr la salvación. Por eso hoy, Día de los Fieles Difuntos, roguemos por los fieles difuntos, para que ellos, cuando estén en la presencia de Dios, también rueguen por nosotros. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.